Muy buenas tardes, queridos hermanos. Con mucha alegría, con mucho cariño, les saludamos. Un servidor de ustedes, el Padre Felipe Trujillo, sus colaboradores también, de aquí de nuestra amada parroquia San José del Mar de Cozumel. Muy buenas tardes a todos, que estén todos gozando de salud, de cuerpo y de alma. Llegamos, queridos hermanos, al último día de nuestro curso Señor, enséñanos a orar. Por la gracia de Dios, hoy cumplimos 4 semanas de haber iniciado esta experiencia juntos, aprovechando esta circunstancia histórica de la pandemia, de la cuarentena, de estar en casa en este tiempo de confinamiento, que esperamos que ya pronto vaya llegando a su fin y nos deje una gran bendición, queridos hermanos, y sea una verdadera purificación cristiana para todos nosotros. Con mucha gratitud a Dios en el corazón, llegamos, queridos hermanos, a esta sesión número 20 de nuestro curso. Quisiera felicitarles de verdad, sinceramente, por haber llegado hasta este momento. No solo por haber comenzado y por haber perseverado, sino también por haber llegado al final, queridos hermanos. De verdad, muchísimas felicidades. Ojalá que haya sido de mucho provecho. Les invito a que, como algunos lo están haciendo ahora en este momento, que expresen su sentir, cuáles fueron los frutos, en qué les ayudó este curso, qué les gustó de él, qué sugieren para posteriores experiencias como esta. Que sí, queridos hermanos, primeramente Dios, vamos a continuar con estas charlas. Al final de esta sesión vamos a hacer la invitación a todos para un nuevo curso, ¿verdad? Al final les invitamos a que permanezcan y que tengamos un corazón dispuesto. El único objetivo de estas charlas, queridos hermanos, es que aprendamos a vivir mejor nuestra fe cristiana, con más profundidad, con más plenitud, con más alegría. Entonces, les anticipo que todas estas sesiones quedan grabadas y vamos a hacer un documento donde pongamos los enlaces de todas las sesiones para que podamos acudir en otro momento a las 20 sesiones que Dios nos ha concedido vivir, a estas 20 sesiones que culminamos y clausuramos hoy, queridos hermanos. Eh, Vamos a comenzar porque el tema de hoy pues es muy hermoso, es muy extenso y como lo vamos a ver, quedará abierto a posteriores profundizaciones en este don de Dios que es nuestro trato personal con Él. Eh, Vamos a iniciar, queridos hermanos, esta sesión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a la Santísima Virgen, ella que es madre y maestra de oración y de vida cristiana, ella que nos ha acompañado todo este tiempo y que en este mes, precisamente mes de mayo, mes de María, hemos hecho esta experiencia, que ella sea la que nos conduzca toda nuestra vida para crecer y profundizar más en nuestra oración, en nuestra vida de relación personal con Dios. Queridos hermanos, esta última sesión le hemos titulado así: 1000 maneras de orar. 1000 maneras de orar. Sabemos que cuando utilizamos la palabra mil o miles, lo estamos haciendo en un sentido simbólico, es decir, multitud. Cuando decimos, mira, hay miles de personas ahí, quiere decir, ¿verdad?, que hay una gran multitud. Y cuando decimos 1000 maneras de orar, nos estamos refiriendo, queridos hermanos, a todos esos modos como podemos tratar y dialogar con Dios. Simplemente
Les recuerdo que al principio, la primera semana, vimos una introducción a la vida de oración. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros podemos ir trabajando en nuestra vida para tener una vida, una relación con Dios muy profunda, muy íntima, muy auténtica a fin de cuentas, muy auténtica y real? En la segunda semana tomamos algunos textos del Antiguo Testamento, porque recordemos que nuestra guía ha sido la palabra de Dios todos los días. Y tomamos algunos textos que ilustran y que iluminan la vida de oración de los hombres con Dios. En la tercera semana tomamos también 5 textos del Nuevo Testamento que también nos iluminan y nos ilustran y nos conducen para ir desarrollando una auténtica y verdadera relación y comunión personal con Dios. Y en esta última semana acudimos y meditamos a 4 maneras como tradicionalmente en la iglesia católica, nos dirigimos a Dios. 4 maneras que a lo largo de los siglos y quizá de los milenios, ¿verdad?, se han constituido en la iglesia por inspiración del Espíritu Santo para hacer mejor nuestra relación personal con Dios. Hablábamos de la lección divina, la lectura divina de la palabra de Dios. Hablábamos de la Santa Misa, del Rosario y de la adoración eucarística. Pero, queridos hermanos, aquí quedan unos puntos suspensivos. Estas solo son 4 de las maneras como habitualmente podemos tratar con Dios. Pero al poner en esta última sesión 1000 maneras de orar o de tratar con Dios, pues queremos dar a entender que hay muchísimas más. Ciertamente estas de las que hablamos son de las más comunes, de las más privilegiadas, quizá de las más fructíferas, pero hay muchísimas maneras e incluso vamos a ver ahora, vamos a mencionar algunas de ellas y vamos a ver cuál es la referencia bíblica de estas maneras y de estos modos de orar. Y como vamos a ver al final, quizá hay tantas maneras de orar como hijos de Dios, como personas. Cada quien tiene su manera de tratar con Dios, de relacionarse con Dios, de hablar con Dios. Y para ilustrar esto, queridos hermanos, antes de tomar el pasaje de las Escrituras que vamos a tratar de profundizar en este día, quisiera contarles un cuentecito, un cuento. A mí me ayudó mucho. Cuando lo escuché, me ayudó precisamente a darme cuenta de esto, del misterio de que la relación con Dios, el diálogo con Dios y el trato con Dios es personalísimo y cada quien tiene su manera misteriosa de hablar con Dios. Dice así el cuentecito. Se llama El cumpleaños de papá. Había una vez una familia un poco numerosa que se estaba preparando, la mamá y los hijos, porque ya iba a llegar el cumpleaños de papá. Era una familia muy hermosa, donde pues reinaba el amor, la paz, la alegría. Era una familia cristiana y se acercaba el cumpleaños del papá. Cuando llegó, muy en la mañana, la mamá, de acuerdo con los hijos, entraron intempestivamente al cuarto de papá. Se habían reunido en silencio para darle la sorpresa. Y a grandes gritos y con júbilo lo felicitaron. Le desearon feliz cumpleaños. Y comenzaron a ofrecerle unos regalos.
En primer lugar, la hija mayor, una joven, se puso de pie y le dirigió a su papá unas palabras muy hermosas, agradeciéndole que sea un padre tan bueno, que siempre está al pendiente de su familia y que todos lo amaban, lo querían mucho y le habían preparado ese día. Después, el hijo siguiente, un poco menor que ella, un adolescente, se levantó y le dedicó a su papá una poesía acerca de lo que es un buen padre, agradeciéndole también a Dios por haberles dado a su papá tan cariñoso que daba la vida por su familia. Luego le tocó el turno al hijo siguiente, todavía un poco más chico. Y como a él le gustaba la música y tocaba la guitarra, le quiso dedicar a su papá una canción. Había preparado una canción, de hecho él había compuesto y le ofreció a su papá con mucho amor su canción, su canto, su música. Una de las hijas más chicas había hecho en el kinder un trabajo. Feliz cumpleaños, papá. Y en una hoja en blanco había dibujado un regalo, había dibujado un corazón, le había pegado algunas imágenes. Y cuando le tocó su turno, esta niña sacó el regalo que había elaborado para su papá en el kinder. Feliz cumpleaños, papá. Y se lo dio y le dio un abrazo y un beso. Luego le tocó el turno a la hija menor, muy chiquitita. Tenía entre 3 y 4 años. Y quiso decirle a su papá unas palabras, pero se puso muy nerviosa, quiso imitar a sus hermanos, tratando de hacer lo que hacían ellos, pero se puso muy nerviosa, le ganó la emoción y comenzó a llorar. Y únicamente fue, se tiró a los brazos de su papá, lo abrazó, le dijo que lo amaba y lo besó y se quedó ahí con su papá. Conforme le iba tocando a cada hijo ofrecerle su regalo a papá, la esposa estaba a un lado y cada vez que pasaba uno de sus hijos, la esposa y el esposo únicamente se miraban y con esa mirada y en ese silencio se decían tantas cosas, toda una vida tejida juntos, toda una historia únicamente en esas miradas, hasta que todos terminaron e invitaron al papá a desayunar. Queridos hermanos, cada quien tiene una manera de tratar con su padre o con su esposo. La oración es un trato íntimo con Dios, según la personalidad de cada quien, según nuestro temperamento, según nuestro carácter, según nuestros gustos, según nuestra historia, según nuestros anhelos. Cada uno de los hijos de la familia e incluso la mamá le habían hecho al papá un regalo y cada quien había dado lo mejor de sí. Algo así es, queridos hermanos, nuestra relación con Dios. Yo te invito a que, como fruto de este curso o de estas charlas,
vayas encontrando tu propia manera de tratar con Dios. Única, como los hijos de esta familia. Cada quien tenía su manera de amar, de expresar su amor y de tratar con su papá. Vamos, queridos hermanos, a leer un pasaje de las Escrituras que nos ayude a profundizar en algunas maneras más. Y como les dije al principio, vamos a dejar unos puntos suspensivos, porque hay 1000 maneras de orar. Les invito a que si tienen ahí su Biblia en la mano, tomen el Salmo 148, al final prácticamente del libro de los Salmos. El libro de los Salmos, que como lo vimos en uno de los temas, en una de las charlas, es el cancionero de la Biblia, el cantoral del pueblo de Dios. Y les invito a que vayan al final a los últimos salmos. Los últimos salmos, queridos hermanos, son unos cantos de alabanza a Dios. Aparece muchas veces la palabra aleluya. Alaben al Señor, glorifiquen al Señor. Como diciendo, vamos a cantarle todos a Dios, vamos a ofrecerle el canto de nuestra alma, lo que cada quien sabe hacer. Y según su manera de ser, según lo hizo Dios. Porque Dios nos hizo a todos, queridos hermanos, pero nos hizo diferentes. No hay dos seres humanos iguales. No lo hay, en toda la historia. Salmo 148. Si tienes ahí tu Biblia en la mano, Salmo 148. Dice así: Aleluya. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas lucientes, alábenlo cielos altísimos y aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor, porque Él ordenó y fueron creados. Él los sometió para siempre a una ley inalterable. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los océanos, fuego y granizo, nieves y nubes, viento impetuoso que ejecuta sus órdenes, montañas y todas las colinas, árboles frutales y cedros todos, fieras salvajes y todos los ganados, reptiles y pájaros que vuelan, reyes del mundo y pueblos todos, príncipes y todos los jefes de la tierra, los jóvenes y también las muchachas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime. Su grandeza está por encima de los cielos y la tierra. Él ha hecho fuerte a su pueblo. Él es el orgullo de todos sus fieles, de Israel, su pueblo entrañable. Aleluya. Palabra de Dios. Es imposible, queridos hermanos, pronunciar estas palabras de Dios sin emocionarse, sin estremecerse. Me parece que es como una orquesta sinfónica, toda la creación, como una sinfonía, unos tocando el violín, otros tocando la trompeta, otros tocando la marimba,
otros tocando las percusiones. Ahí está el coro cantando. Ahí están todos los instrumentos, cada uno interpretando una melodía para Dios, una melodía armónica. Queridos hermanos, esa es la voluntad de Dios, que todos lo alabemos, que todos nos conectemos los unos con los otros para alabar y glorificar a Dios, que ha hecho todas las cosas, que nos ama con amor eterno y que quiere que todos vivamos en comunión con Él. Nuestra oración, queridos hermanos, es como una sinfonía que cada quien interpreta. Su alma, ¿verdad?, es el instrumento con el cual toca para ofrecerle a Dios su mejor música, sus mejores acordes, sus mejores cantos. ¿De qué manera podemos dirigirnos a Dios? Podemos tratar con Él. Cada una de estas maneras que les voy a mencionar ahora, queridos hermanos, podemos compararla con uno de los instrumentos de la orquesta. Cada uno tiene su sonido y cada uno se interpreta. Y cada uno de los músicos se identifica con su instrumento. Vamos a empezar, queridos hermanos. Primera manera de orar: tomar conciencia de la presencia de Dios. ¿Sabías tú que eso es orar? No hay que hablar mucho, hermanos. El mismo Jesús dijo: no crean que no sean como los hipócritas, que creen que porque hablan mucho son escuchados. Dios sabe nuestras palabras antes de que lleguen a nuestros labios. Antes. El simple hecho de tomar conciencia, queridos hermanos, de la presencia de Dios, que Dios existe, que Dios es, que Dios sostiene el universo, que estamos nosotros, como dice Pablo en los Hechos de los Apóstoles, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. El simple hecho de tomar conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas es orar. Es orar, queridos hermanos. No tenemos que decir ninguna palabra. Podemos compararlo como cuando un niño se arroja a los brazos de su padre o de su madre, como una de las niñas más pequeñitas del cuento, que le ganó la emoción, simplemente se arrojó a los brazos de su padre y ahí lo besó y sobre todo se dejó besar por él. La oración es dejarse besar por Dios. ¿Con qué amor verá este padre del cuento a su hija, la más pequeña? ¿Con qué amor la va a abrazar? ¿Con qué amor la va a besar? ¿Con qué amor la va a apapachar? Eso es orar, queridos hermanos. Ojalá y que Dios nos conceda la gracia de orar de esa manera, arrojarnos a los brazos de Dios. Ayer veíamos que Jesús le llamaba a su padre Abba, papá, papito, papacito, papi. Tomar conciencia de eso, queridos hermanos, es orar. La presencia de Dios en nuestras vidas. Otra manera de tratar con Dios es la oración vocal, las palabras. Hermanos, nos dicen los especialistas en
familia, en terapia familiar, en relaciones humanas. Que no basta con amar a las personas, sino hay que decirles que los amamos. Incluso no basta con mostrárselo con acciones, que eso es mucho. Y como dice el dicho popular, obras son amores. El amor se manifiesta en las obras más que en las palabras, como dice San Ignacio de Loyola. Más en las obras que en las palabras. El amor se muestra más en las obras que en las palabras. Pero también las palabras son necesarias. ¿A quién no le gusta escuchar te amo, gracias? Y te amo una y mil veces, y te amo y te re que te amo. Eres importante para mí, gracias. Estoy contigo, no me sueltes de tu mano. La oración vocal, queridos hermanos. Vocal. Dice el Salmo 5, escucha mis palabras, Señor. Oye mi grito suplicante, porque a ti te estoy invocando, Señor. Por la mañana escucharás mi voz. Salmo 5. Escucharás mi voz. Yo creo que a Dios, queridos hermanos, también le gustan las palabras. Sobre todo, desde luego, cuando son un eco de los sentimientos y de los pensamientos. Entonces, la oración vocal. A veces como que tenemos cierto recelo contra las oraciones ya hechas, porque pensamos que les falta espontaneidad a la persona que las dice. Ya habíamos hablado en alguno de los temas que pues una manera pues muy poco provechosa de orar con los labios es cuando nuestra mente y nuestro corazón están en otra cosa. Como cuando recitamos un Padre Nuestro o un Ave María sin que nuestro corazón esté implicado en ello. Recordamos esas palabras de Jesús que dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces cuando decimos que la oración vocal, las oraciones ya hechas, ya formuladas, hay personas, queridos hermanos, que a lo largo de la historia han escrito unas oraciones que son unas obras de arte y que son pues inspiradas también por Dios, no en el sentido de inspiración bíblica, pero que nos pueden ayudar, queridos hermanos, a tratar con Dios. A lo mejor nuestro léxico, nuestro vocabulario no es muy abundante, pero a otras personas se les da más redactar algunas oraciones, queridos hermanos, y decirlas. También es una manera de orar. ¿Por qué? Porque poco a poco, si vamos tratando de que nuestro corazón esté de acuerdo con las palabras que estamos diciendo, entonces es una verdadera oración con todo el ser. Entonces no despreciemos, queridos hermanos, las oraciones vocales, las oraciones redactadas. Otra manera de orar, queridos hermanos, muy practicada en la iglesia y por muchos santos, son esas frases breves que se lanzan al cielo, expresiones, quizá una frase, quizá una palabra que le lanzamos, por decirlo así, a Dios. Se les llama jaculatorias. Jaculatorias. Y esas jaculatorias viene de jácula, que significa flecha. Es como una flecha lanzada hacia Dios. Por ejemplo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En el Evangelio de San Marcos vemos que hay un ciego que cuando está pasando Jesús, le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y le repetía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los demás le decían que se callara. Pero él con más fuerza decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.
esas palabras, queridos hermanos, esas frases, si nos damos cuenta, no es una oración hecha, no es una conciencia de su presencia, no es un momento de silencio, no es una adoración eucarística, no es la Santa Misa, pero es una oración dicha con el corazón y lanzada hacia Dios. Es una manera de orar, una manera de orar. En la iglesia tenemos, en la tradición bellísima y larguísima de la historia, tenemos algunas jaculatorias, ya como clásicas, como tradicionales. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. O la devoción al Señor de la Misericordia, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Es una manera de orar, queridos hermanos. Lanzarle a Dios una frase o una palabra. Por ejemplo, queridos hermanos, el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Yo la otra vez estaba leyendo la biografía de San Felipe de la Cruz, San Felipe de Jesús, nuestro primer mártir mexicano, y decía que sus últimas palabras, sabemos que Felipe junto con otros mártires fueron ahí martirizados en Japón, y crucificaron a una gran cantidad de cristianos, sacerdotes. Felipe era diácono, estaba regresando a México para ser ordenado sacerdote. Y cuando lo crucificaron, pues un espectáculo dantesco, pero dramático, pero también lleno de Dios. Y cada uno iba muriendo a su manera. Y las últimas palabras de Felipe de Jesús fueron: Jesús, Jesús, Jesús. Esa era su oración. Sus últimas palabras, porque fue crucificado Felipe junto con otros. Y sus últimas palabras fueron: Jesús, Jesús, Jesús. Eso es orar, queridos hermanos. Es una manera de orar. El mismo Jesús oraba a veces de esta manera. Ayer veíamos que Jesús en el huerto de los olivos, en Getsemaní, repetía las mismas palabras. Abba Padre, aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y luego volvía a repetir las mismas palabras. Y por tercera ocasión, nos dice el Evangelio, volvía a repetir las mismas palabras. Hermanos, cuando unas palabras llenan nuestro corazón, recogen nuestros sentimientos y expresan todo nuestro sentir a Dios, hay que decirlas una y las veces que el Espíritu Santo nos invite a decirlas. Eso es orar también. Y muchos otros modos de orar. Por ejemplo, la danza, el baile. Dice el segundo libro de Samuel que David, el rey David, bailaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Bailaba con todas sus fuerzas. Me viene a la mente ahora, ¿verdad? Nosotros hemos tenido ahí en nuestra capilla de San Juan Diego, los últimos años, para la fiesta de San Juan Diego, la visita de los danzantes de Papantla, los que también pues presentan, ¿verdad?, esa tradición antiquísima en nuestra cultura, los voladores de Papantla. Y ellos comienzan a bailar, comienzan a danzar delante de Dios. Hermanos, están orando. Cada quien tiene su manera de tratar con su Padre. El examen de conciencia, otra manera de orar. Revisar nuestra vida, checar cómo hemos vivido el día o cómo estamos viviendo.
nuestro día o nuestros días. Por ejemplo, ahora que estamos en este tiempo de pandemia, ¿cómo hemos vivido estos días, estas semanas? ¿En qué hemos crecido? Ya se va a acabar este tiempo, aunque pues todos sabemos que tenemos que acostumbrarnos a vivir de una nueva manera. Pero ¿en qué hemos crecido a lo largo de estas semanas y de estos meses? Hay que revisar nuestra conciencia. Dice la carta a los Gálatas que cada uno examine su conducta. Que cada uno examine su conducta y sea ella la que le proporcione motivos de satisfacción y no el comportamiento de otros. Revisar nuestra conducta, nuestra conciencia, queridos hermanos, es una manera de orar también. La oración contemplativa, orar con la naturaleza, ante la creación, contemplando las obras de Dios y tratando de encontrar a Dios que está detrás de todas las cosas. Porque todas las cosas, como dice San Pablo, nos hablan de su autor. Nos hablan de su autor. Así como una obra de teatro, una obra de arte, una pintura, expresa el alma del autor, del pintor. Expresa el alma del pintor. Así, queridos hermanos, la naturaleza, que es la obra de Dios, también expresa el alma, por decirlo así, de quien la hizo. Orar con la naturaleza, orar ante una imagen sagrada. En la tradición de la Iglesia Católica tenemos una cantidad de imágenes, queridos hermanos, pero a veces las tenemos únicamente ahí como para rendirles culto, como para llevarles unas flores o como para hacerles una fiesta. Pero en realidad a veces contemplamos una imagen sagrada y nos puede decir tantas cosas. La contemplación del crucifijo, la contemplación de alguna imagen del Señor, la contemplación de alguna imagen de María, imágenes hermosísimas de la Santísima Virgen o de los santos. Contemplar las imágenes es una manera de orar. Orar en lenguas, oración carismática, la oración de sanación. Queridos hermanos, hay 1000 maneras de orar. 1000 maneras. Y además cada uno la va viviendo de acuerdo con la manera como Dios lo ha hecho. Queridos hermanos, ya se nos está acabando el tiempo. Nos hizo falta hablar de la oración comunitaria, que también es una manera de orar todos juntos o en grupo. Nos hizo falta hablar de la variedad de sentimientos que pueden aparecer en nosotros en esta relación con Dios. Puntos suspensivos. Se queda, queridos hermanos, este curso es únicamente una introducción a la vida de oración. Y pues que haya sido de muchísimo provecho, queridos hermanos. De verdad, ahí como les dije al principio, y se los hemos estado repitiendo, se quedan las sesiones grabadas. Las vamos a publicar aquí en nuestra página cuando ya tengamos, apenas en unos días, tengamos ya todos los enlaces para que podamos en un solo archivo, en un solo documento, tener todas estas reflexiones y todas estas meditaciones de este nuestro curso. Señor, enséñanos a orar, a aprender a orar con la Biblia en este tiempo de pandemia, queridos hermanos. Y finalmente, en estos últimos 2 minutos, además de agradecerles, queridos hermanos, su presencia, sus comentarios, su oración, sus palabras, su cariño, su amor, todo, quisiera pues decirles que con la gracia de Dios, queridos hermanos, vamos a iniciar otro curso
otra experiencia, otras charlas. Y ya se los anuncio después de haber escuchado a algunas personas. De verdad agradezco mucho sus comentarios y sus sugerencias. Y los seguimos esperando, queridos hermanos, para mejorar estas charlas y poder colaborar para crecer en nuestra fe cristiana. Y les anunciamos ya que en el nombre del Señor y de la Santísima Virgen, el próximo lunes vamos a comenzar otro curso, otras charlas, y les doy los datos. El curso se llamará Como yo los he amado. Como yo los he amado. Meditaciones sobre el amor. Aprender a amar mejor con las Sagradas Escrituras. Uno de los nombres que yo pensaba que podía llevar este curso y hasta lo compartí con ustedes en alguna Santa Misa es: Señor, enséñanos a amar. Así como dijimos, ¿verdad?, que este curso se llama, que estamos concluyendo, es Señor, enséñanos a orar. Pues ahora nuestra petición, ¿verdad?, y nuestro objetivo será: Señor, enséñanos a amar. Por eso vamos a tomar como inspiración, queridos hermanos, y como clave para iniciar este curso, el pasaje cuando Jesús le deja a sus discípulos el mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y vamos a ir profundizando, queridos hermanos, todos los días de la mano de la palabra de Dios, para ir encontrando esa manera de amar de Jesús y que nosotros podamos aprender a amar de la misma manera. Así como Jesús amó a su Padre, ama a su Padre, así como Jesús ama a la humanidad, así como Jesús se ama a sí mismo. Y nos dice a todos: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, queridos hermanos, este curso tardará, primeramente Dios, 3 semanas. 3 semanas. Del próximo lunes 25 de mayo al viernes 12 de junio. Esperamos que sea este el tiempo en el que estaremos saliendo de la parte más álgida y más delicada de la cuarentena, queridos hermanos. Estamos a 3 semanas, primeramente Dios, de ir poco a poco regresando a esa normalidad más sana, más purificados. Entonces, queridos hermanos, será igual de lunes a viernes a las 5 de la tarde, todos los días, las próximas 3 semanas. Todos invitados, queridos hermanos, a nuestro siguiente curso, Como yo los he amado. Pues muchísimas gracias, queridos hermanos. Seguimos en comunicación. Que Dios les cuide, que la Santísima Virgen les proteja con su manto, que ella también nos enseñe a seguir el camino de su Hijo. Muchísimas gracias por su atención, queridos hermanos. Le ofrecemos a Dios los frutos espirituales de este curso y nos disponemos para seguir y crecer en nuestra vida cristiana, en el amor de Dios que Jesucristo nos ha traído. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.